buenos y musicales días para todos ustedes. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un gran invitado. Su nombre es Jerónimo Álvarez, pero antes de presentarlo, yo quisiera contar una pequeña historia. Y es que todos en algún momento de nuestras vidas, sobre todo quienes hacemos parte de esa generación de los baby boomers, quisimos aprender a tocar guitarra. Algunos lo lograron, otros no. Sin embargo, siempre quisimos, entre comillas, surrunguear una canción para podérsela llevar de serenata a esa chica que nos desvelaba. En esa época era bien complicado aprender a tocar guitarra porque no eran muchas las academias, además de ser muy costosas, no teníamos acceso a ellas, pero algún amigo aprendió de oído, entonces uno se compró su guitarrita o se la regalaron y en aquella época salían estas revistas de guitarra fácil, ¿cierto? Que ya tienen muchísimos años y donde tú buscabas tu canción favorita, pero era bien difícil eh, ponerle música a eso, porque había que mirar en la parte de atrás ese número 20 a qué posición correspondía. Ahorita hay cualquier cantidad de medios audiovisuales donde podemos aprender a guitarra, incluso uno mismo puede hacer sus cancioncitas y ponerles las notas. De todas maneras, Jerónimo, es para mí un verdadero gusto, un verdadero placer, un verdadero honor tenerte en nuestro canal de Horizontes del Mañana. Muy buenos y muy felices días. ¿Cómo estás, mi querido Jerónimo? Hola Gustavo, muy bien, muy contento de estar acá en tu canal y pasar un rato agradable hablando un poquito de música y de cosas chéveres. Qué bueno, me alegra mucho. Un breve recorderis, Jerónimo, para ti y para todos nuestros suscriptores. Y es que en nuestro canal de Horizontes del Mañana, nuestro legado es dejar esa huella con las generaciones del futuro, ¿cierto? Y nuestro canal tiene, Jerónimo, 4 pilares en los cuales los dividimos de la siguiente forma. Tenemos temas de motivación y entrenamiento, temas y personajes aspiracionales, historias y anécdotas de viaje y oficios maravillosos. Y yo creo que tú, Jerónimo Álvarez Burgos, creo que entras o encasillas en 2 de estos pilares. Uno, temas y personajes aspiracionales y el otro, oficios maravillosos. Entonces, voy a empezar y vamos a ir al grano. ¿Cómo empezó esta pasión por este bello instrumento en ti, Jerónimo? Por un error. Yo realmente siempre me ha llamado mucho la atención la música desde muy pequeño, pero más que todo era como la percusión. Yo quería pegarle a cuanta silla, olla y lo que hubiera por ahí se pudiera. Y con el tiempo llegué una vez a una academia donde en una misma clase los niños, los estudiantes que iban entrando, tenían la opción en la misma clase de escoger diferentes instrumentos. Y yo particularmente quería tocar sintetizador, teclado, sonidos raros y cosas de esas, pero solamente había un teclado y no había espacio, ya estaba ocupado. Entonces no se podía. Ese no, busqué otro. Y entonces ahí me dieron como opciones y la opción pues, que más me llamó la atención y aunque de pronto no era como la que era como más fácil para comenzar a una edad temprana, fue la guitarra. Porque la guitarra es un instrumento súper físico que exige mucho de la persona, del intérprete, que saca callos en los dedos, que al principio puede ser uno de los motivos por la deserción, es que pues, hay que sacar un callo sí o sí para poder tocar guitarra. Y sin embargo, pues también ha sido como muy cabeciduro, y no, guitarra y guitarra. Y desde ese entonces, que fue tal vez 9 años más o menos, tal vez tenía yo, no ha parado esa goma por la guitarra hasta el día de hoy.
qué maravilla de historia, Jerónimo. Y me imagino que eso no fue, digamos así, así tan fácil, ¿cierto? Entiendo que fue bastante demandante y exigente cuando tú ya decidiste que eso querías hacer en la vida y que esa iba a ser tu carrera, tu profesión, tu pasión, ¿cierto? Entiendo que tú te preparaste para un famoso examen para ingresar a la Facultad de Música de la Universidad de Antioquia. ¿Nos quisieras compartir algo de esto, por favor, Jerónimo? Sí, pues digamos que desde un inicio no, yo no estaba pensando en que iba a terminar en la de Antioquia estudiando en el conservatorio. Yo empecé guitarra popular, pues esos inicios fueron guitarra popular. Después de la guitarra popular fue la guitarra eléctrica. Y después de la guitarra eléctrica, aunque no la he abandonado en ningún momento, fue como, bueno, estoy terminando el colegio y yo no me veo haciendo otra cosa en mi vida que no sea música, no veo nada, otra opción diferente a esa. Y tuve la oportunidad con un amigo de que también es maestro de la universidad, pero él ya está, cuando el momento en que yo estaba terminando mi colegio, él ya se estaba graduando de la carrera. Me dijo, no, venga, yo la ayudar a prepararse, vamos a hacer algo bien intensivo. Y fue un año intenso de prepararnos en el instrumento, lectura, solfeo. Y se llega el momento del famoso examen, que en ese entonces, porque ya ha cambiado un poco, en ese entonces eran 3 días de examen, donde el primer día era la convocatoria pues, para todos los que nos íbamos a presentar a guitarra en un auditorio de la facultad. Entraban todo el mundo con el jurado y en ese año se presentaban aproximadamente 500 personas a guitarra. Era el auditorio totalmente lleno y en tarima era el jurado donde cada aspirante se iba pasando, iba tocando. Yo tuve la desfortuna, diría yo, de ser Álvarez Burgos A, B, mis apellidos, y ser el primero de la lista. Entonces, ese día fue bastante intenso para mí y casi me da ya un ataque cardíaco. Y esa experiencia era básicamente tocar una pieza clásica, pues, de lo que se conoce como clásico, y como sorpresa cantar algo y acompañarse, que yo creo que nadie estaba preparado para eso. Yo de canto nada de nada, no me gusta ni cinco cantar, me gusta tocar guitarra o tocar un instrumento, ¿cierto? Sin embargo, había que hacerlo. Tal vez canté el cumpleaños, cualquier cosa, no sé. De ese primer día del examen, eh, hacían como un barrido donde después de la presentación de todos los que estábamos ahí aspirando, sacaban una lista y uno iba y miraba, ah, bueno, estoy en la lista, no estoy en la lista. Y los que estábamos en esa lista teníamos que ir a reclamar una partitura. Y esa partitura era una pieza no muy larga, pues una hojita donde teníamos que preparar esa pieza para el tercer día del examen. ¿Sí? Esto era el primer día. Entonces los que pasábamos y estábamos en esa lista, teníamos que ir a un segundo día donde era ya un examen como de actitud musical, donde uno tenía que hacer como seguimientos rítmicos, melódicos. Había un profesor en un piano donde te tocaba, no sé, una escala mayor, una escala menor. Uno tenía que reconocer acordes mayores, menores, reconocer auditivamente qué era eso, también imitar melodías, ¿cierto? Digamos que más o menos estaba preparado para eso ya con lo que te contaba de ese año con mi amigo, estaba más o menos eso cubierto. El tercer día sí no estaba tan cubierto porque el tercer día era llegar con la pieza, que realmente se tuvo pues como un día largo, un día casi medio para preparar la pieza, pero fuera de eso también era lectura a primera vista. Entonces, los que quedábamos de esos 500, que realmente éramos pocos, teníamos que tocar esa pieza y después nos ponían al frente una partitura que nunca habíamos visto, por eso se llama lectura a primera vista. Ponen una trila, una partitura y bueno, hágale mijo, a tocar lo que salga. Afortunadamente logramos pasar, tal vez como 11, 12 personas alcanzamos a pasar en ese año a la carrera.
Y hasta ahora tengo entendido que el examen se ha puesto más difícil. Ya hay una parte como una especie como de ICFES musical donde los estudiantes o los aspirantes tienen que también llegar con teoría musical e historia, donde hay unos cuestionarios extensos también a llenar, todo relacionado con la música, no tiene nada que ver con los exámenes del resto de facultades o de carreras de una universidad. O sea, no preguntan matemáticas, química, no, nada de eso. Solamente es algo relacionado con la música nomás. Wow. Eh, es increíble lo que nos estás contando. En este momento, Jerónimo, quisiéramos compartir con todas las personas que nos ven en nuestro canal una pequeña pieza musical que vas a interpretar. Vamos a dejarlos con esa pieza musical. Jerónimo, en algún momento de tu vida me comentaste que tú llegabas a practicar muchísimas horas. Cuéntame cuántas horas practicabas y a raíz de eso, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Pues cuando uno entra a la universidad hay un choque muy fuerte, porque uno, a pesar de que yo, pues lo previo antes de entrar a la universidad era la preparación del examen, digamos que de cierta manera sí estaba tocando y estaba pues como muy concentrado en eso y había que dedicarle muchas horas. Cuando uno entra a la universidad hay presión por todos lados de uno mismo, pero también de los docentes, que hay que dar lo mejor. Y esas exigencias o esas metas en los tiempos que yo tenía antes, que era 3 4 5 horas al día, no era suficiente. Llegó un punto en que yo ya estaba estudiando 12 horas solamente el instrumento, estoy hablando solamente de la guitarra, 12 horas diarias. Y en ese primer semestre yo me gano una tendinitis en mi pulgar derecho. No estaba preparado, mi cuerpo no estaba preparado para esa exigencia. Muchas veces no hacía pausas, que es algo fundamental en el estudio de cualquier instrumento. Hay que hacer pausas, pausas activas, estirar y a tomar agüita, alguna cosa. Y yo había días donde me pegaba esa guitarra horas, horas, horas seguidas sin parar. Una cosa absurda. Y al pasar el tiempo, en cuestión de, no sé, tal vez un año, 2 años, en la mano izquierda empiezo también a sufrir, en la muñeca. Este problema fue realmente más maluco, fue porque me estuvieron tratando por 2 años una tendinitis que no existía. El problema era un poco más grave, era un quiste que yo tenía, justamente ahí en ese huesito, en el túnel carpiano y después, donde me hacía presión a los tendones. Entonces, a medida que yo iba avanzando, por ejemplo, en un semestre que tenía que cada vez estudiar más, se me iba inflamando acá ese quiste, que estaba aquí en la muñeca, y no me permitía tocar. Máximo a mitad del semestre yo tenía que estar cancelando la materia o lo que tuviera que ver con las manos, porque en la universidad no solamente nosotros tocamos guitarra, no es como, él estudia guitarra, solamente ve guitarra y ya. No, todos los que estudiamos música, desde un instrumento hasta un cantante, un compositor, un director de orquesta, todos tenemos que ver piano. No es que seamos pianistas, ni salimos como pianistas, ni con un nivel de pianista, no. Tenemos que ver algo que se llama piano funcional y también esa materia también cancelar porque la mano no me permitía por 2 años
a los 2 años yo ya estaba como casi que por tirar la toalla. Yo ya estaba ya muy cansado de ese proceso de comenzar un semestre, cancelar, volver a empezar, terapia, recuperarse. Entonces ya como en las últimas, un médico como que me dio luces y me dijo, bueno, yo realmente no sé usted qué tiene ahí, pero yo le voy a aconsejar que vaya donde un especialista en lesiones, en las manos, en deportistas. Este señor fue mi maestro por muchos años y lo que él le diga, yo se lo voy a hacer, lo que él le diga. Entonces tenía que hacerme radiografías, exámenes, un montón de cosas, ir con todo eso donde este señor. Una cita que era bastante costosa, o sea, es un esfuerzo bastante grande de mi parte para poder pagar esa cita, porque era algo particular, no era algo que cubriera la EPS. Cuando llegué a la cita, fue cuestión de 5 minutos. O sea, el señor miró los exámenes, me miró la mano, y dijo, ah, no, eso es un quiste, dígale que lo operen. Ni siquiera me cobró la cita, porque es que no sé, o sea, él no se demoró nada, de una sabía. Y entonces ya con eso me operaron y no, hasta ahora no me he recuperado del todo de esa operación. El movimiento es como restringido. Miren mi muñeca derecha hasta donde puede bajar. Miren mi muñeca izquierda. Lo mismo al lado contrario. Siento acá como que hay un amarre ahí que cuando me ha pasado que, por ejemplo, se me va más este movimiento, pasan días que no puedo tocar. Pero como decía al principio, yo soy muy cabecidura y no deserté y seguí y seguí y seguí. Y lo que hice fue que me tocó como reacondicionar la forma en que yo tocaba la guitarra para que, aunque este problema de muñeca lo tuviera, no fuera factor para abandonar la guitarra. ¡Wow! ¡Qué historia! Bueno, Jerónimo, una vez ya con ese cartón de músico de la Universidad de Antioquia, ya todo un profesional en música, ¿qué pasó con tu vida? Mira que no, realmente no cambia mucho la situación, porque yo aproximadamente desde la mitad de la carrera yo venía ya trabajando como docente en la escuela donde trabajo actualmente o también de forma particular. Entonces, por lo menos en el ámbito laboral era lo mismo, no cambiaba para mí nada. Lo que sí en la parte como más del gusto fue que me pude dedicar más a mi guitarra eléctrica, a mis proyectos de bandas y del sonido que más me gusta, porque la guitarra clásica yo le cogí el amor en la carrera y en el proceso, pero mi gran amor siempre ha sido es la guitarra eléctrica. Excelente. Básicamente y muy breve, cuéntanos cuál es la diferencia entre una guitarra acústica y una guitarra eléctrica, Jerónimo. La guitarra acústica es un instrumento que él mismo produce su sonido, ¿cierto? Y depende del intérprete el volumen que se produzca. En una guitarra eléctrica, por sí sola ella no produce un sonido suficientemente fuerte como para ser escuchada, entonces necesita tener un aparato que se llama un amplificador para poder que suene. Y en el intermedio de la guitarra y el amplificador uno puede utilizar efectos para generar distintos texturas, colores, y experimentar. En la guitarra acústica es uno, sus manos y el instrumento, no más. Vamos a permitir, Jerónimo, que nuestro auditorio escuche un pedacito de una pieza musical en una guitarra acústica y en segunda oportunidad o a continuación escuchen tu interpretación en una guitarra eléctrica y todos esos sonidos maravillosos que produce la misma.
Jerónimo, yo entiendo que tú en algún momento estuviste involucrado en un famoso programa que se emitía en un canal local en Antioquia, en Medellín, que llamaba, si mal no recuerdo, Escuela de Rock. ¿Nos quieres contar un poquito sobre eso? Bueno, Escuela del Rock era un segmento, como tú lo decías, en un canal regional que ya no existe. Y la idea de Escuela del Rock era hacer como un intercambio con la escuela donde trabajo, donde los profesores teníamos la oportunidad de, en un programa que era pues bastante visto por, sobre todo por los jóvenes que les gusta pues como de pronto la contracultura, la música diferente, otros espacios y podíamos aportar nuestro granito de arena a esa persona que de pronto, como vos decías, a veces es difícil poder entrar a una escuela, a veces es difícil tener acceso a un docente, ¿cierto? Entonces nosotros tratábamos de dar nuestro granito de arena y aportar con tips, ejercicios, explicar cosas desde elementales hasta cosas muy avanzadas, como, no sé, por ejemplo, el profesor de percusión explicaba unas cosas bien complicadas de música latina para próximos bateristas o bateristas ya formados que de pronto tenían esas falencias. Por mi parte me dediqué a tratar de fortalecer problemas técnicos que se producen en el instrumento y fue una experiencia chévere, aunque lastimosamente pues como te decía, ni el programa ni el canal existen ya. En YouTube por ahí quedan clipsitos que de pronto si quieren buscar pues pueden poner Escuela del Rock, Radio U se llamaba el programa y el canal se llamaba Canal U. Oh, qué maravilla. ¿Qué se siente como docente cuando tú ves y escuchas a un alumno o a una alumna interpretar una canción que tú le enseñaste? Hay como dos respuestas o tres tal vez. Hay como niveles de alegría que produce ver un estudiante cuando ya sale a un escenario y se ve uno más o menos reflejado ahí. Digamos que hay un alto nivel de alegría cuando el estudiante es una persona muy seria, que clase a clase uno ve un gran avance, que uno le ve el amor, que uno ve que posiblemente puede llegar a ser, si no músico, tener esa opción en su vida de ser músico y algo más. Hay para mí otro nivel un poco más alto y es cuando el estudiante que prácticamente solamente puede coger el instrumento en clase logra salir a un concierto. Para mí es todavía un poquito más arriba de ese tope y no necesariamente que el alumno sea vago o que no le guste, sino porque por múltiples razones el tiempo cada vez es como menos en nuestra vida moderna, ¿cierto? Y hay muchos estudiantes que, por ejemplo, tienen que trabajar, tienen una familia y que están ahí porque a veces les gusta salirse de sus rutinas y tratar de esos amores de juventud, tenerlos ahí, que era por ejemplo una guitarra. Entonces, cuando un estudiante de ese tipo, uno sabe que es complicado para él poder estar todo el tiempo como al ritmo que uno les impone. Logra estar en una tarima, sube un escalón ese nivel de satisfacción. Y yo creo que el máximo es cuando uno logra que un estudiante se dedique a la música, que empezó con uno y llegó a un tope de su momento y de las metas que tenía puestas, se presenta a una universidad, pasa a la carrera de música, eso es como el tope. No he tenido muchas oportunidades, pero esas oportunidades que he tenido con estudiantes que se han dedicado a la música realmente lo dejan a uno eh, satisfecho.
con lo que hace. Volviendo a ese marzo del 2020, cuando a todos nos cambió la vida y de un momento tuvimos que hacer todo lo que hacíamos presencialmente enfrente de un computador durante un año y ya llevamos, ya llevamos mucho tiempo en estas, pero ya un poco más suave la cosa. ¿Cómo fue esa transición de lo presencial a lo virtual en todo tu trabajo? No oportunidad de hacer transición, fue ya de choque. O sea, un día nos encerraron, al otro día tenía que dar clase, bueno, ya a conectarse, a ver qué pasa. Fue en la marcha que fuimos descubriendo todo realmente, porque no estábamos ni cinco preparados, no hubo forma como, venga, le explicamos Zoom, cómo funciona, cómo pueden organizarse en un plan de clase virtual. Cada quien es sálvese como pueda, organice sus clases como crea usted que funcionan. En el caso, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, es rígido porque hay que seguir un plan de clases y hay que seguir una metodología de enseñanza de tipo japonés, donde está escrito desde segundo cero hasta que se termina la clase cómo es el orden. No se puede saltar una coma, tiene que ser en ese orden, tiene que ser en estos pasos, pero en la virtualidad eso no funciona. En la virtualidad eso no funciona ni cinco. Entonces, todavía al día de hoy sigo dando clases virtuales, solamente de manera presencial voy un día a la escuela y sigo aprendiendo. Van 2 años y sigo aprendiendo, pues ya es más dinámico y he logrado bastante. Por ejemplo, el solo hecho de hacer que estudiantes de forma remota se preparen para exámenes dentro de la misma escuela. Exámenes me refiero a que tienen que tener repertorio y que tienen que hacer lectura a primera vista. Desde la virtualidad me parecía casi imposible, se logró. O preparar conciertos virtuales, pero donde había que hacer ensambles y se logró. Entonces, digamos que no está tan mal la cosa realmente. Qué bueno. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa, Jerónimo, y contarte un poquito más de mi historia con la guitarra. Entonces ya pasaron todos esos años de juventud y adolescencia y ya en la adultez, digamos que estaban nuestros hijos en el Colegio San Ignacio y en la reunión inicial con el padre Julio Jiménez nos dijeron los que les guste la guitarra o de pronto crean que saben cantar o pueden cantar más o menos bien, los invitamos a que hagan parte de la tuna de padres de familia del Colegio San Ignacio. ¿Y qué me han dicho?
¿Qué me han dicho? Allá estaba yo de primero en la fila sin saber cantar y sin saber tocar guitarra, pero ahí me les pegué. Y quiero en este momento enviar un saludo muy especial a todas esas personas, padres de familia, grandes profesionales que hicieron parte de esa maravillosa tuna de padres de familia del Colegio San Ignacio. Y lo que hacíamos, Jerónimo, era ir cada sábado a un orfanato, a un hogar de la tercera edad, a llevarle un poco de alegría a estas personas. Y obviamente los que más lo disfrutábamos éramos nosotros. Bueno, Jerónimo, entonces yo quiero continuar esta maravillosa entrevista, este ameno conversatorio contigo, contándote que yo nunca aprendí a tocar guitarra, porque es que tú me lo mencionaste una vez y a mí me pareció la frase más fuerte que me hayan dicho, y es que la guitarra es lo más desagradecido que hay. Entonces, cuando yo de pronto llegué a un nivel más o menos, pues, de que sabía tocar una u otra cancioncita, y la dejaba tocar un tiempo, ya después volví a agarrar la guitarra y no la podía tocar. Entonces, digamos que durante la pandemia, voy a ser un poquitico franco, pero también muy honesto, valga la redundancia, y es que en ese año de pandemia aprendí lo que no había aprendido en 60 años y llegué a un nivel relativamente bueno, solamente para mí, porque pues a nadie se lo podía mostrar, pero fue una satisfacción muy grande. Cuéntame, ¿por qué es esa guitarra, ese instrumento tan hermoso, tan desagradecido con quienes la interpretamos? Lo que decía ahora, la guitarra es un instrumento muy físico que le exige a uno demasiado. Por ahí hay un video donde Paco de Lucía mencionaba que cuando él toca guitarra, cuando hace un concierto, pues hacía un concierto, ya no nos acompaña, hasta en el paladar le dolía. Entonces, cuando uno deja de estudiar, uno, dos, dos días, una semana, uno empieza a perder primero el contacto, que contacto es esa limpieza, ese toque, esa redondez de los dedos con las cuerdas para producir un sonido que suene bonito si se necesita, estridente si se necesita, pero que todo es controlado y todo va desde una emisión que manda el cerebro a mi mano. Y ese contacto y esa conexión de mi cerebro con las manos, como que empieza como de a poquito a separarse. Lo que mencionaba de los callos. Los callos en la mano empiezan a perderse un poquito. Entonces ya va a empezar a oler más. Y a diferencia de otros instrumentos que de cierta forma, cuando una persona deja de tocar y vuelve a la semana, no sé, otra vez a tocar, de cierta forma como que le fluye más. Yo no sé, la guitarra es como muy celosa. Pero tiene que ver mucho es con esa parte física, que es demasiado exigente en la parte física y como me pasó a mí con lo del examen, si uno no está preparado y esa preparación es casi que constante y se podría decir que no hay vacaciones, no hay momentos donde, pues, y también es por gusto, uno no toca guitarra porque quiere, ¿cierto? Entonces, no existe un día para dejar de tocar guitarra. Domingo, lunes, cuando quieran, a la hora que quieran. Perfecto. Volviendo a ese tema, Jerónimo, y me disculpas la intensidad, yo te conocí porque quería tus consejos profesionales para aliviar una tendinitis que me resultó
a raíz de hacer mal una posición en guitarra, ¿verdad? Que es esta, la cejilla, ¿cierto? Entonces el dedo digamos que se lastimó y aquí yo quisiera que con todo cariño y humildad te lo pido, que le dieras esos tipsitos, esos regalos, esos consejos a esas personas que apenas comienzan. ¿Qué consejito le darías, Jerónimo? Bueno, como también mencioné, la guitarra muchas veces es un instrumento que tiene mucha deserción. Y mencionaba que tenía que ver mucho lo de la parte física y todo esto, pero también tiene que ver que a veces, si uno se mete en esta vaca loca de la guitarra solo y no busca de pronto ayuda, se puede poner objetivos de pronto muy grandes en un inicio. Entonces yo diría que al principio, objetivos pequeños, poquito, poquito. Vamos como llenando el vasito a punta de goticas. Pasos muy pequeños. Ese sería como algo inicial. Buscar ayuda. La ayuda en la guitarra, aunque hay personas que piensan que no, pero es muy importante. La única forma, yo diría que, pues que tal vez la ayuda no es tan necesaria, es si uno es un analítico y autocrítico, pero impresionante, y que siempre que toque tenga un espejo al frente o una cámara que lo esté grabando y no todo el tiempo esté mirando esas cosas como para ver todo lo que está haciendo, desde la posición, desde la técnica, ¿cierto? Porque tiene que ver, influye demasiado la silla donde estamos estudiando, la postura como estamos tocando, porque pues si vamos a tocar guitarra y queremos aspirar a mucho, tocar 5 horas, por ejemplo, en una posición que uno cuando está tocando, uno se mete en el instrumento y uno no se da cuenta. Cuando empieza a tocar, empieza a hacer posiciones súper raras y termina con un dolor de espalda, de cuello, que uno dice, no, es que la guitarra como que no está tan chévere, ¿cierto? Entonces, si no buscan ayuda para alguien que todo el tiempo esté pendiente de eso, entonces toca ser súper autocríticos y como les digo, mínimo un espejo al frente pues para estar tocando y mirando qué es lo que estoy haciendo. Muy importante. Por ahí creo que es la clave al inicio, porque si tenemos una buena técnica, una buena postura, entendemos cómo es la dinámica con la guitarra, el tiempo que vamos a dedicar va a ser más efectivo y de cierta forma no nos va a aburrir. Pasitos chiquitos, como les digo, eh, igual se va a llegar a la meta, sea en 2 años o en 6 meses, ¿cierto? Pero al principio es mejor poquito. Eso que dices me parece tan fundamental, tan importante, porque mira que muchos de esos gomosos que aprendimos sin un guía, sin un profesor, sin un docente, sino lo hicimos empíricamente, de pronto con la ayuda de un librito en esa época. Hoy hay una cantidad de medios que nos ayudan en todo esto. Sin embargo, yo creo que ese ojo de ese maestro, de ese profesor, diciéndole a uno cómo es y dónde es, porque mira que en el caso mío, y disculpa que lo comparta aquí con todos. Uno hace algunas posiciones con el dedo equivocado y tratar ya de reversar eso es imposible. Cuéntanos sobre eso, Jerónimo, por favor. Pues realmente no se trata de como de eliminar cosas que uno ya tiene preestablecidas de años, sino es tener dos caminos y los dos caminos en algún momento evaluar. Entonces, yo tengo una posición que he tocado por años, que no sea el docente el que venga y te diga, como con una correa o una regla pegándole a uno que no, 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 quite, cambie, no es así. No, te va a proponer una forma diferente. Hacer la cejilla no como lo estás haciendo, por ejemplo, en el caso tuyo, que lo que hacías era apretar estos dos dedos y por eso, entonces, se ganan un problema acá, porque la cejilla no es eso, la cejilla no es esta pinza no tiene mucha fuerza, o por lo menos no por mucho tiempo. Y si uno se excede, es que pasa ese problemita. Y fuera de eso, que es que pues, las manos no solamente son para tocar guitarra, uno tiene que hacer otras cuantas más actividades con las manos
que también van cargando, cargando, cargando. Entonces, hay formas de formas, ¿cierto? Y tal vez ese profesor o esa nueva idea que vamos a implantar, que no sea borrar y cuenta nueva, sino están las dos ideas, vas a ir evaluando. Y uno mismo, por naturaleza, se va a quedar con la mejor opción, ¿cierto? Porque en algún punto, sí o sí, vas a ver cuál es la que mejor funciona. Sea por un dolor, sea por el resultado a la hora de tocar algo, porque siempre es en pro de que lo que queramos tocar sea como fue pensado o escrito, ¿cierto? Compuesto, pues si fuera algo propio. Extraordinaria pedagogía. Te voy a compartir a ti y a todo nuestro auditorio una frase que lo explica solita. Para el que sabe es un paso, para el que no sabe es un abismo. Y es obviamente que toda esa experiencia que has acumulado durante tanto tiempo la afloras en cada palabra, en cada frase que dices. A ver, Jerónimo, hay muchas personas que empiezan a tocar guitarra y después de practicar arduamente, de que le salgan los callos, de que le duelan los dedos, en 1 o 2 semanas no logran sacarle una nota más o menos bonita a la guitarra y quieren dejarlo. ¿Qué les dirías qué les dirías tú a esas personas para que no lo dejen? Es que el peor enemigo siempre está acá. Ese enemigo siempre está acá diciéndote que no vas a ser capaz, que no podés, ¿cierto? Entonces lo primero es contra uno mismo. No, no puedo desistir. Me está doliendo, todavía no me suena, pero también va ligado de eso, de objetivos cortos, pequeños, pasitos de bebé. Es que si queremos salir a trotar, pero todavía no sabemos gatear, entonces por ahí no sería calma, no, los resultados no salen para nada rápido, y más si queremos, con el perdón tuyo, por ejemplo, comenzar de una vez con acordes y tocar una canción. Todavía no. La primera semana es una semana crucial donde, por ejemplo, yo en mi caso con mis estudiantes busco, llamo yo, excusas para que saquen el callo. Entonces, les pregunto, bueno, ustedes más o menos como, ¿qué música les gusta? Ah, me gusta tal cosa. Bueno, no les voy a enseñar la canción tal cual, con acordes, solos, no sé, lo que sea, sino que, bueno, en esta canción, por ejemplo, el coro tiene una melodía, la que sea. Entonces, les enseño, por ejemplo, un fragmento, una excusa, que toquen, para que contacto con los dedos, la fuerza, ¿cierto? Preparación de mi cuerpo con el instrumento. Y poca información para que puedan estar tocando felices lo que les gusta, también pendientes de su postura, de la técnica, ¿cierto? Entonces, está relacionado ahí con eso sí o sí. No, no, tenemos que primero luchar con ese que está metido que nos dice que no, y pasitos chiquitos, una vez más, insisto. Perfecto, Jerónimo. A ver, una cosa es poder acompañar una canción y otra muy distinta es interpretar una obra solista en guitarra clásica. Y vamos a escuchar eso por un momentito. Y voy a aprovechar, tengo aquí la guitarra, porque resulta que la guitarra, pues, es un instrumento que nos permite a nosotros hacer lo que nos mencionabas, acompañar. Y de hecho es una de las tareas importantes y no fáciles de hacer en la guitarra. Acompañar tiene toda su ciencia realmente, porque la persona que está acostumbrada a acompañar sabe interactuar con el otro, porque la música es un lenguaje, ¿cierto? Yo tengo que estar constantemente hablando en el lenguaje musical con mis compañeros
en un ensamble, ¿cierto? Un cantante, otros instrumentos. Entonces, esa parte es fundamental. Pero la guitarra clásica, la guitarra solista, la guitarra de concierto, va un poquito más allá, porque la guitarra de concierto tiene que hacer la función de acompañarse y la función también de hacer melodía en simultáneo. No solamente es tocar acordes, que como digo es algo muy importante, pero entonces en la guitarra de concierto, guitarra clásica, como le quieran llamar, guitarra solista, entonces tenemos que hacer esas dos cosas. Una melodía, distinto a lo que acaba de hacer, que es un acompañamiento con acordes, sería, no sé, por ejemplo, una melodía, ¿cierto? Donde yo toco nota tras nota, pero detrás no hay nada más. No hay un acorde, no hay un bajo, no hay nada que esté acompañando esta melodía, ¿cierto? Por ejemplo, una melodía acompañada en guitarra sola, algo como... Entonces ahí hice una melodía acompañada con un bajo. No me refiero al instrumento bajo, me refiero al sonido grave que puede producir mi instrumento, ¿cierto? Entonces, la guitarra solista puede hacer eso, puede hacer más cosas obviamente, porque es un instrumento polifónico diferente a una flauta, donde solamente puedo hacer una melodía, no puedo hacer acordes, ¿cierto? Diferente a una trompeta. Aquí tengo la oportunidad de 6 cuerdas, mi mano derecha, aquí solamente puedo contar con 4 dedos desafortunadamente, pero es amplio realmente, no es un piano, pero es bastante completo el instrumento. Wow, qué maravilla. Gracias por esa hermosa demostración, Jerónimo. Ya vamos terminando este conversatorio tan ameno y tan agradable y me gustaría que nos compartieras, Jerónimo, alguna historia, alguna anécdota simpática que te haya pasado durante un recital o un concierto. Bueno, me pasó no una, sino 2 veces la misma historia y fue con una de mis bandas. Estábamos en Pasto, en la ciudad de Pasto. Teníamos que tocar en un festival que se realizaba, no se realiza, porque ya otra vez volvió a activarse. Ese es como en la plaza principal y es al aire libre, es una tarima al aire libre, es concierto totalmente gratis y el concierto era en la noche. Uno en el backstage, pues está bien, está ahí calentando, preparándose, todo normal. Pero una vez que sale uno a la tarima, el frío de Pasto de la montaña se viene derecho a la tarima y las manos, con el frío, yo no sentía mis manos, digamos, pues no pasa nada, tengo frío, está bien, a medida que vamos calentando en el concierto, recupero ese calorcito, pero eso nunca pasó. Y ahí se trasladó a que cuando yo iba a tocar mi guitarra, yo no sentía las cuerdas, yo no sabía si estaba tocando la primera o la sexta, o sea, la más delgadita o la más gruesa, no sentía si estaba tocando de hecho las cuerdas, eso fue como memoria muscular y nos fuimos, tal cual. Y no salió tan mal la cosa. Y bueno, esa experiencia quedó ahí, pero a las semanas fuimos a tocar a Sonsón, Antioquia, un pueblo muy frío, está ahí cerca a un páramo, y lo mismo, una plaza, tarima al aire libre, pero esa vez tenía la precaución que sí toqué como de
con saco, pues, y abrigadito un poquito ya más, pero no, fue lo mismo, la misma situación de no sentir las cuerdas y en la guitarra es vital poder saber qué estoy tocando, sentir que estoy tocando. Cada cuerda tiene un calibre, un grosor distinto. No es lo mismo tocar la primera cuerda que la tercera cuerda y eso influye en la interpretación totalmente y en el instrumento también, porque la guitarra, los instrumentos que son hechos en madera, se mueve su tensión con el clima. En un clima cálido, la guitarra y la madera se expande, se afloja la tensión, las cuerdas bajan su altura, pues toca estar todo el tiempo subiendo, y en el frío es lo contrario, se contrae todo, pone tenso, se sube la altura de las cuerdas, y para mí es peor ahí, cuando pasa eso, porque ella tiene como una especie de memoria en la afinación. Entonces, si uno tiene que estar todo el tiempo bajando por culpa del frío, que pone más rígido todo, es más difícil mantener la afinación. Y me pasaba también eso allá. Tenía que estar constantemente afinando. Terminé una canción, afinar, y el problema era que yo ni sentía cuando estaba afinando, no sentía las clavías tampoco cuando estaba afinando. No es nada chévere tocar al aire libre en lugares fríos. Tremendo, tremendo. Ya para terminar, Jerónimo, tengo aquí un par de cositas que quisiera que nos contaras. Esto para qué sirve. En el lenguaje popular se le conoce como uña, pero entiendo que tú le dices pajilla o cómo le dices, perdón. No, pues tiene varios nombres, plectro, pajuela, Muela, pic. perdón. Sí, tiene varios. Yo, esa en particular no la utilizo yo utilizo este tipo de plectro, pajuela, pic. Y no es que haya uno mejor o peor, no es que sea mejor tocar con dedos o con pajuela, no, son recursos que se tienen en el instrumento, todos tienen un sonido diferente, no es lo mismo tocar con mis dedos. En el caso de la guitarra clásica, uno debe tener un poco de uña en la mano derecha para poder producir distintas sonoridades. Suena distinto tocar con la uña, tocar con la yema o combinación de los dos. Y dependiendo de donde esté tocando en la guitarra, la ubicación de mi mano derecha no es lo mismo, por ejemplo, tocar acá cerca del puente o tocar por acá cerca de los trastes, ¿cierto? Entonces todos esos recursos hacen que sea más rica la interpretación de esa guitarra clásica, pero a veces se restringe para cosas. En mi caso, yo no soy tan veloz realmente para tocar con los dedos, y en la guitarra eléctrica tocar con los dedos no produce un sonido tan chévere realmente, entonces ahí es donde utilizo la pajuela y me da un sonido como redondo, es como atacar siempre en un mismo punto con los dedos. Hay que lograr eso, pero no es tan fácil porque mira que los dedos pues tienen una separación natural, entonces uno tiene que aprender casi a que ellos todos terminen en un mismo punto para que el sonido sea más redondo y no sea un sonido así súper loco con miles de matices, por ejemplo, de una misma nota. Perfecto. Y cuéntanos qué es esto, Jerónimo, por favor. Capo transportador, eh, sobre todo cuando uno va a acompañar un cantante, donde dependiendo su cualidad, si es soprano, contralto o si es un tenor, tiene que a veces cambiar las alturas de las canciones. Y si uno no quiere hacer prácticamente un arreglo en tiempo real y hacer una nueva canción y buscar un montón de opciones, el transportador es vital porque me permite moverme por mi guitarra cambiando el punto inicial de donde comienza todo, que serían las cuerdas al aire, ¿cierto? Y es como transportar esto que se llama cejuela, esta parte de acá, este huesillo, transportarlo a la altura que yo necesite y acomodar eso a la altura del cantante. Y me facilita entonces, si yo estoy tocando una canción que tiene 3 acordes, no soy de pronto como muy conocedor
dónde estoy en mi instrumento. Eso me va a ayudar, porque por ejemplo una canción que está con do mayor, perdón, la menor, sol mayor, y yo solamente me sé esas tres posiciones, pero me toca cambiar la tonalidad para que el cantante le quede mejor. Entonces pongo mi transportador, permítanme, yo pongo mi transportador. Ah, que mi cantante necesita subir, no sé, tono y medio, la altura de una canción. Entonces pongo aquí mi transportador, como les digo, es como mover esta sección de mi guitarra para donde yo quiera. Y estos mismos acordes que hice aquí, los voy a hacer más agudos. Y así entonces la vida se me vuelve un poco más fácil. Espectacular. A ver, Jerónimo, ya para concluir nuestra entrevista, yo quisiera que tú le enviaras un cálido mensaje a todos esos músicos potenciales, a todos esos amantes de la guitarra, a todos esos niños, a todos esos jóvenes e incluso a personas mayores que quieren aprender a tocar, porque creo que no hay edad para empezar a aprender a tocar un instrumento. ¿Qué les dirías, Jerónimo? Sumaría ahí a esos papás de esos pequeños que pronto están pensando en un instrumento. No tiene que ser necesariamente la guitarra, cualquier instrumento. Todo lo que tenga que ver con música, mínimamente es alimento para el cerebro, mínimamente es algo preventivo. Cuando uno ya esté con una edad avanzada, la música desde cualquier etapa de la vida va a ayudarme a que las conexiones neuronales que en algún momento se fueron perdiendo empiecen otra vez a reconectarse. O a los niños, estoy hablando de los papás, esos niños que los papás quieren, como cualquier papá, que sea una persona muy responsable, que en el colegio les vaya muy bien. La música forja personas con un carácter sensible, pero con una disciplina altísima. Porque solamente el que lo vive es el que sabe realmente la disciplina que implica un instrumento. Y esa misma disciplina después se va a traducir a cualquier ámbito de la vida de un niño. En un adulto, como les digo, medicina preventiva. Uno no quiere en algún momento sufrir de, no sé, un Alzheimer o algo por el estilo. Y es comprobado que la música nos va a ayudar un poco o a evitar del todo este tipo de problemas. Y qué mejor que tocar música. No, yo creo que de las mejores cosas que hay en la vida. Yo realmente nunca he conocido a alguien que me diga que no le gusta escuchar música, ver a alguien tocar un instrumento. Yo no conozco a nadie, ¿cierto? Y muchas veces esas personas que son como más reacias a la música, a tocar un instrumento, porque nunca han tenido una oportunidad de sentir esa descarga de emociones que se producen cuando yo toco una canción. Cuando me remito a mis primeros años, cuando logro mi primera canción, de los momentos más felices, yo creo, ¿cierto? Entonces, a tocar muchos instrumentos, no tiene que ser la guitarra, vayan, exploren, porque también se trata de eso. Hay instrumentos que son como más de acuerdo a las personalidades de la gente. Excelente, Jerónimo. Vamos a dejar a nuestro auditorio con otro pedacito de una pieza musical. Jerónimo, en nuestro canal de Horizontes del Mañana, quiero darte nuestros más sinceros agradecimientos por esa apertura,
por esa calidez humana, por todos esos regalos, esos consejos que nos diste a todos esos gomosos de la guitarra. ¿Ah? No sé si quieras decir algo para despedirte, Jerónimo. Gustavo, agradecerte. Fue un rato bien agradable. Me gusta mucho poder hablar de mi pasión, que es la guitarra y la música. Es lo que, mm, digamos, complementa siempre esa función de tocar el instrumento, es esparcir ese virus de la música y de la guitarra. Es vital para mí eso. Cuando tengo oportunidad lo disfruto al 100%. Y me gustaría despedirme también invitando a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que vayan y apoyen a los artistas locales. Compren su música, compren su mercancía. Los artistas locales no comerciales no tienen apoyo de nadie, ¿cierto? Todo lo hacen de cuenta propia, me incluyo con mis proyectos, todo es de cuenta propia. Y la diferencia en que podamos vender un disco no se traduce en que más adelante podamos volver a sacar una nueva producción, podamos seguir haciendo música. Imagínense ustedes un mundo sin música. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por asistir a este video. Nos vemos muy pronto.